¿qué tal amigos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en este repaso de la lección y recordamos que ya es la última lección de este trimestre, así que queremos que nos acompañen, envíen sus comentarios y se suscriban a nuestro canal para que puedan estudiar la lección con nosotros. Esta lección ya está por terminar, pero los invitamos a que nos sigan acompañando porque vamos a iniciar otra nueva lección y queremos que al igual que nosotros ustedes también puedan estar estudiando, puedan servirles nuestros comentarios y ustedes también puedan comentar, puedan participar y si alguno desea estar aquí con nosotros puede escribirnos y nosotros tomaremos en cuenta para que también nos acompañe en un repaso de la lección. Y en esta noche, en nuestro repaso, está con nosotros mi hermano Ángel Mejías. Él nos ha acompañado en otras ocasiones, así que Ángel, bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Como sabemos, esta es ya la última lección. Hemos visto cómo se va a reunir el cielo y también la tierra. Que Dios nos dé tanta sabiduría para entender su palabra y que todos juntos podamos aprender más de Él. Muy bien, muchas gracias Ángel. Recuerden que esta lección se tituló el puente entre el cielo y la tierra. Y esa fue la lección de todo este trimestre, mas sin embargo ya esta última lección se titula Permanecer en toda la voluntad de Dios. Toda esta lección nos ha hablado acerca de lo que Pablo hizo, acerca de cómo Pablo testificaba y lo importante, hermanos, de que estudiemos nuestra lección no es solamente llenarnos de ese alimento y quedárnoslos nosotros, no es solamente tener la sabiduría o tener el conocimiento en nuestra mente. Lo importante de estos textos, de este folleto que se nos entrega, es como lo dice, es una lección de vida que es necesario que nosotros lo pongamos en práctica. Así que vamos a iniciar con esta lección y esta semana estuvo muy interesante porque nos habla cómo permanecer en toda la voluntad de Dios, cómo saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que debemos de hacer para Dios. Y al hablar de hacer la voluntad de Dios, el mejor exponente de hacer la voluntad de Dios, uno de los mejores exponentes fue Pablo. La forma en la que Pablo trabajó, la forma en la que Pablo empezó, continuó con la obra, es algo sorprendente. Es algo que a mí en lo personal, ya al terminar esta lección, me puedo dar cuenta que realmente Pablo era imparable. Porque no importaba el lugar donde estuviera, él hablaba, ocupaba el tiempo, ocupaba el espacio, ocupaba lo que él tenía a la mano para predicar de la palabra de Dios. Así que en esta lección vamos a describir o a ver unos textos, unas historias de cómo predicar la palabra de Dios, cómo permanecer en la voluntad de Dios, que es la predicación de su palabra, que es el que nosotros nos mantengamos unidos, es el que nosotros podamos reflejar que tenemos a Cristo, pero no guardando para nosotros lo que conocemos, sino también compartiéndolo con las personas que nos rodean. Muy bien, y en esta parte vamos a ver cómo Pablo utilizó la colaboración de más personas para realizar esta tarea que es el poder hablar, llevar mensaje de esperanza a otras personas. Porque debemos entender que para hacer el trabajo que Dios nos pide, muchas veces no podemos hacerlo solo. Necesitamos de más colaboración, necesitamos involucrar a todos para que podamos hacer ese trabajo. ¿Qué opinas, Ángel, acerca de esta lección? Bueno, va a ser muy interesante la lección. Vamos a ver cómo Pablo involucraba a la iglesia. Acordemos que somos el cuerpo de Cristo, somos que formamos para ser la iglesia somos nosotros.
Y Pablo siempre tenía compañeros de prisiones, tenía muchos personas bien conocidos en la fe que él mandaba a las iglesias para, porque él no pudo estar en todas las iglesias al mismo tiempo. Él siempre tuvo que partir. Y vamos a ver un ejemplo de unas personas que igualmente como Pablo eran firmes en el Evangelio y eran compañeros de Pablo, igual en la fe, Amén. y estuvieron para las iglesias. Y así como Pablo, como los otros compañeros, nosotros también somos llamados a estar en las iglesias, a compartir el Evangelio, aunque si uno no está, todavía está el resto del cuerpo de Cristo para poder llevar el Evangelio a todas las personas. Amén. Muchas gracias, Ángel. Y queremos recalcar algo de lo que nos habla la lección. Pablo dice que recorrió 21.500 kilómetros caminando para llevar la palabra de Dios a otros lugares. Él recorrió muchas ciudades importantes, él recorrió muchos lugares de Asia, él fue quien llevó la palabra a lugares tal vez donde las iglesias se pensaban que estaban solas y Pablo les llevaba un mensaje de esperanza, enviaba cartas, pero él también caminaba. Entonces, esto tiene que ver con lo que dije al principio, nada lo detenía. En la actualidad, nosotros contamos con la gran bendición de tener transporte, de tener tal vez algún automóvil. Hay transportes públicos que te pueden llevar de un lugar a otro. Y mi deseo es que nada te detenga. Porque en la actualidad la palabra de Dios puede llegar más rápido que cuando Pablo inició esta evangelización. Por eso el tema del domingo es lecciones de evangelización. Él recorrió muchos kilómetros para llevar la palabra de Dios. Él recorrió a muchos lugares. Él no podía solo. Pero claro, él a cada lugar donde iba, él dejaba a personas encomendadas, él utilizaba a otros que él pudiera dejar ahí o enviaba cartas para animarlos, pero a Pablo nada lo detenía. Él, si él tenía que caminar ciertos kilómetros, los caminaba. En la actualidad, amigo y querido hermano, para nosotros es más fácil. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerles es, ¿qué nos detiene? ¿Qué es lo que te está deteniendo a no realizar esta evangelización? ¿Qué es lo que te está deteniendo a no moverte para llamar a otros? Todos tenemos esta misión, todos tenemos esta encomienda de poder hablar de Dios a otras personas. Entonces, si tú lo puedes hacer, imitemos a Pablo por medio de Cristo, que nada te detenga. Entonces, vamos a ver, Ángel, aquí nos habla acerca de dos personajes que Pablo utilizó para enviar a ciertas iglesias y que le ayudaran en esta evangelización. ¿Quiénes eran estos personajes? Sí, era Onísimo, ¿verdad? Y el otro era, creo que era Chiquito. Triquito, perdón, Triquico, ¿ok? Chiquico. Ujú. Era dos personas que Pablo mencionó en sus cartas. Uno de ellos era compañero de prisionero, ¿verdad? Y otros, pues, compañeros de la fe. Cuando Pablo, o sea, iba de viaje, no tenía tiempo él para quedarse en iglesia. Por eso mandaba las cartas. Pero también mandaba a sus amigos Amén. a, a la iglesia como para hacer, digamos, un reemplace para Pablo mientras él no podía estar. Ellos hablaban acerca de lo que Pablo hacía y también obviamente de la fe de Jesús, ¿verdad? Y eso nos da un gran ejemplo de evangelización a nosotros, que si queremos hacer la obra, en realidad no hay excusa, porque en aquellos tiempos, imagínate, Pablo, Onísimo y, y los demás, no tenía transporte ellos para... Para moverse de un lugar a otro, ¿verdad? O sea, imagínate, en esos tiempos teníamos carro, teníamos el autobús,
lo que sea, etcétera. Tenemos las redes sociales, o sea, tenemos YouTube, tenemos todo. Pero en aquellos tiempos era por cartas y tienes que caminar mucho, saber cuánto tenías que caminar y a llegar a tu destino. So, en realidad, los cristianos en aquellos tiempos no tenían la Biblia completa como teníamos nosotros. Nosotros estamos privilegiados de tener la palabra de Dios completa, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento. So, ahora, cuando vemos esos ejemplos, para nosotros no hay excusa de que no podemos hacer la obra de Dios, porque aquellos grandes hombres lo hicieron con más dificultad y con ánimo, porque ellos sabían que su fe se basaba en Cristo, porque la gracia que ellos recibieron, lo recibieron no porque son justos o merecedores, sino porque fueron alcanzados por misericordia, así como todos nosotros. Es Amén. la razón que por qué nosotros somos cristianos, porque no merecemos. Además, la Biblia enfatiza que la fe es un don, no es un regalo. Amén. Dios no necesita revelarse, pero Él decide revelarse para que nosotros podamos conocer a Cristo Jesús tal como es y conocer nuestra condición pecaminosa. Y así como Pablo y los demás fueron en lugar, así nosotros, en la manera que se debe hacer en redes sociales, tocando casa, grupos pequeños, lo que sea, podemos compartir el Evangelio. Pero el punto principal de esta parte es que nuestra vida tiene que reflejar a Cristo primero. Amén. Debemos ser parte de esa misión, debemos de involucrarnos. El hecho de que tú te involucres, de que tú seas parte de la misión, de que tú seas eh, un cristiano que da frutos, tiene también que ver mucho con tu espiritualidad y con la comunión que tú tengas con Dios. Vemos y podemos decir, oh, pero es que Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús. Nosotros también hemos sido llamados a hacer lo mismo que hacía Pablo. Entonces es más fácil, tal vez en estos tiempos, moverse de un lugar a otro, que nada te detenga, que nada te impida que tú puedas también hacer esta obra. Claro, para hacerlo necesitamos también una conectividad en la iglesia, que es la parte de lunes. Siempre hemos dicho que todos somos parte del cuerpo, todos somos como un engrane. Si uno gira, el otro sigue avanzando. Nadie gira por su propia cuenta, todos debemos ser unos en Cristo Jesús y trabajar para la misma obra que es para Cristo Jesús. Debemos de tener esa conectividad, ese enlace, ese mismo propósito de poder hacer la obra que el Señor nos ha enviado. Si tu propósito no es el mismo de todos nuestros hermanos, entonces hay que pedir la dirección a Dios, porque todos somos parte de un mismo cuerpo y nuestro propósito debe ser uno solo. Entonces aquí no entra la mentalidad de que yo hago lo mío y Ángel hace su parte por independiente con otro. Todos tenemos un mismo propósito, que es la palabra de Dios. Y si nosotros trabajamos conectados, trabajamos unidos, entonces es más fácil que podamos mantener a la iglesia unida, podamos mantener ese espíritu de poder trabajar para Dios, y también va a ser más fácil que todos podamos contribuir a la evangelización de las personas que no conocen de la palabra de Dios. Es muy importante. En la actualidad podemos mantenernos en comunicación con nuestros hermanos, podemos estar unidos, porque la verdad la tecnología se ha desarrollado tanto que muchas veces enviando un mensaje, muchas veces poniendo alguna imagen a nuestros hermanos, podemos animarlos. Yo me imagino en los tiempos de Pablo que él enviaba las cartas para animar a las iglesias, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaban esas cartas en llegar a esas iglesias y que ellos se pudieran mantener animados y unidos? Entonces vemos que antes sí era muy complicado, y aún así valoraban cada vez que una carta de Pablo llegaba a una iglesia, era una alegría, era una motivación de que el hermano Pablo había
enviado una carta de ánimo para la iglesia y la iglesia se fortalecía. En la actualidad podemos animarnos y podemos mantenernos unidos y en conectividad. Podemos trabajar todos juntos para que el Evangelio y nuestra espiritualidad pueda ir siempre hacia adelante. Entonces, eh, aquí se describe una historia, ¿no? De Pablo, Aristarco, Marcos, y que dice que no eran cristianos. ¿Y qué más nos cuenta esta historia, Ángel, acerca de estas personas que Pablo eligió y que nos enseñan a nosotros una gran lección? Sí, aquí dice la lección, dice, Pablo crea y fomentaba la conexión entre los creyentes. Aquí nos enteramos de que Marcos era primo de Bernabé. Pablo prepara así el terreno para la probable visita de Marcos a Colosa. A Aristarco se lo describe literalmente como compañero de prisión. O sea, en alguna forma los creyentes tienen una conexión, o sea, de familiar o en la fe. Y lo que Pablo, cuando hablaba en su carta, mencionaba a las personas, y que los iba a mandar para que ellos los conforte, que ellos iban a hablar acerca de lo que ellos experimentaron cuando estuvieron con Pablo. Y es bien importante y es interesante cómo Pablo escribe sus epístolas, porque al principio da una introducción, ¿verdad? Ujú. Y al final da un saludo y siempre menciona un nombre. Digamos, Priscila o Aquila te manda un saludo, tal, ¿verdad? Y es bien interesante porque Pablo, escribiendo su carta así, como que mantenía la iglesia unida, como que ahí están ellos para apoyar a todo el cuerpo de Cristo. Y eso nos enseña a nosotros que no solo tenemos que hacer las cosas individual, sino que todos tenemos que estar unidos, con Amén. saludos, con un mismo propósito, como dice la palabra, la mente de Cristo. Y eso es lo que Pablo, su estilo de cómo él escribía las epístolas, las letras, eran como más para unión, para las iglesias. Y es bien confortante aprender eso y nosotros podemos aplicarlo a nosotros, a nuestras iglesias. Que si ves a un hermano, digamos, en la iglesia o entre semana, te manda texto, salúdenlo, manden un saludo a ese hermano, dile que Dios lo ama y no seamos, digamos, bien simples, ¿verdad? Los cristianos tenemos que ser los más alegres, tenemos que ser los primeros en saludar a la gente y decirle del amor de Cristo, para que la gente se sienta como que ven a Cristo en nosotros. Y eso es lo Amén. que Pablo, en cada detalle que Pablo hacía y también sus amigos, en cada cosa, en cada acción, ellos reflejaban a Cristo Jesús. Con un simple saludo, bueno, una sonrisa, puede decir mucho acerca de nuestra fe en Cristo Jesús. Así que eso es una de las maneras que podemos tener la iglesia conectada, es todos estar unidos, saludarnos unos a otros y a los demás que no son cristianos también, porque a final de cuentas nuestro propósito es que la gracia de Cristo alcance a las personas. Así que Amén. vemos ese ejemplo por Pablo. Muchas gracias, Ángel. Y también aquí vemos, ¿no? Que dice que Pablo menciona a Aristarco, Marcos, que eran judíos, que ellos eran circuncisos. Pero también menciona a otros personajes como era Lucas, Epafras, que ellos eran gentiles. Pero aquí gentiles y judíos trabajaban juntos, eran enviados a la misma obra y aunque tal vez tenían diferentes formas de llevar su cristianismo porque había quienes sí eran circuncisos, quienes no tenían la circuncisión, pero el propósito era uno solo. En nuestra iglesia puede haber quienes tal vez seamos diferentes y esto debemos de entenderlo. Tenemos muchas diferencias en nuestra iglesia, muchos hermanos que somos diferentes en nuestra forma de actuar, tal vez en nuestra forma de pensar, pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, en las manos de Cristo, Él nos utiliza para un solo propósito, trabajar para Él, no importando las diferencias que haya,
sino que si tu propósito es el mismo, entonces tú sé parte de ese propósito. Y el Señor va a ir transformando y te va a ir dando la forma en la cual tú vas a poder realizar esta gran encomienda, ¿no? Y esto es parte del cristianismo, hermano. Lo que debemos de hacer es parte de lo que nos va a mantener a nosotros eh, fieles ante Él y también activos, porque un cristiano, un hermano que conoce de Jesús, pero que no habla de Él, pero no se mantiene activo, que no reflejamos a Cristo y no hacemos lo que hacía Pablo, entonces es preocupante. Debemos de trabajar para Dios. Y en la parte del martes dice perfectos y completos. Entonces, Ángel, ¿qué nos puedes mencionar tú de esta parte del día martes? Bueno, voy a empezar leyendo un poquito. Dice, numerosos libros han sido escritos acerca de la vida con propósito y la iglesia con propósito. Aunque la expresión impulsada por un propósito no sea del todo correcto, un claro enfoque en el propósito es vital para llevar a cabo cualquier empresa significativa. La vida y el ministerio de Pablo, así como el de sus colaboradores y los demás apóstoles, son un ejemplo de este enfoque. Así que ya hemos visto que tenemos que estar conectados. Ahora, tenemos que tener un enfoque, una meta, ¿verdad? La iglesia, ¿cuál es nuestro propósito en nosotros hacer una iglesia? ¿Por qué somos cristianos? Pues es para predicar el evangelio, ¿no? ¿Cierto? Amén. Para estar completos, primero tenemos que estar unidos, después tienes que tener una meta y tercero tienes que realizar esa meta, ¿verdad? Pero nada de eso se cumple si la iglesia no está unida. Y eso es lo que siempre Pablo enfatizaba acerca de las iglesias y sus cartas. Mantener firme en la palabra de Dios es una. Estar en el amor de Cristo, ¿verdad? Y acerca del que Dios ha prometido, acerca de sus promesas, y que la palabra de todo es amplia. El propio Pablo oró para que los colosenses se llenaran del conocimiento de la voluntad de Dios, para que anden como es digno del Señor, a Amén. fin de agradar en todo. Así que, hermanos, ya que tenemos nuestros fundamentos establecidos, ¿verdad? Ahora continuamos con el plan. Para ser perfectos, hermanos, tenemos que estar unidos, todos nosotros. Sí, somos diferentes, no tenemos, dice que tenemos que aguantarnos unos a los otros, soportados unos a otros, pero es parte de la vida y parte del cristianismo. Si no, nunca va a crecer la iglesia. Y Pablo, a pesar de la diferencia de los judíos, de los griegos, ahora en esos tiempos, cualquier tipo de raza, ¿verdad? No miremos diferentes como algo malo, sino como algo bueno para estar completos. Y cuando yo lo pensé así, dije, wow, eso es maravilloso, que podemos usar las diferencias para ser completos. Y eso es maravilloso, lo que la Biblia nos describe por medio de Pablo, que a pesar de diferencias, todo un mismo sentir en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Ángel. Así como lo dijo Ángel, todos debemos de tener el mismo propósito. Todos debemos de tener claro qué es lo que estamos haciendo. Cuando muchas veces entre hermanos hay muchas divisiones, entonces significa que no estamos teniendo un mismo propósito. Nuestra mirada no está fija en un mismo blanco. Para que nosotros podamos cumplir este propósito, esta meta que nos hemos fijado, tenemos que hacer ciertas cosas. Tenemos que actuar de cierta forma y tenemos que tener mucha comunicación con nuestro Dios para que Él nos vaya guiando en el camino que nosotros debemos de seguir. De esta forma nosotros podemos ser o podemos tratar de ser perfectos y completos. Y aquí nos dice, eh, consideramos más detenidamente
los importantes componentes de la oración para una perfección, para que nosotros podamos mantenernos dentro de estas bases que se mencionan perfectos y completos. Aquí nos dice, número 1, mantenernos firmes. Ya vimos en lecciones anteriores, ¿no? Estar firmes, tener buenos cimientos, saber en quién estamos creyendo y lo que estamos haciendo. Porque muchas veces podemos estar dentro de la iglesia, pero podemos estar perdidos. Podemos estar dentro de la iglesia, pero nuestra meta no es tal vez la misma meta del hermano. Tal vez solamente estamos en la iglesia porque estamos acostumbrados o porque de repente sentimos una emoción, pero entonces no tienes una definida la meta que tú quieres alcanzar. Para que nosotros podamos alcanzar esa meta, primero necesitamos estar firmes. Después nos dice ser perfectos. ¿A qué se refiere la palabra perfección? ¿De qué nos está hablando? La palabra se refiere a la perfección de carácter que encuentra su máxima expresión en el amor abnegado. Perfectos. El Señor nos va dando esa perfección y esa perfección se refleja en el amor. ¿Por qué? ¿Por qué en el amor? Porque si yo amo a mi hermano, yo siento amor hacia los hermanos de la iglesia, entonces yo no voy a criticar, entonces yo voy a querer que a ellos les vaya bien, entonces yo no voy a odiar, entonces yo no voy a buscar para mí, sino yo voy a buscar que para ellos también. Entonces eso tiene mucho que ver con nuestro carácter, porque muchas veces el carácter es lo que no nos deja que nosotros avancemos, el carácter es lo que nos hace criticar, el carácter es lo que nos hace odiar, el carácter es lo que nos hace ver cosas que tal vez no existen. Y muchas veces esto es lo que nos va alejando. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús, Él nos va cambiando. Completos, ¿qué significa la palabra o cómo podemos interpretar completos? Dice aquí, esta poderosa palabra significa satisfacer completamente o hacer algo que algo alcance su medida precisa, como cuando Abraham estuvo plenamente convencido. Esto es completo. Que nosotros nos entreguemos completamente. Y cuando tú te entregas completamente es porque tu fe está segura de qué es lo que tú estás creyendo. Es porque tu fe está completamente en Cristo Jesús. Entonces debemos nosotros de saber qué estamos creyendo. Y todo lo que Dios quiere, hacer todo lo que el Señor nos ha pedido, al igual que Pablo. Podemos leer las historias de Pablo y podemos decir, es que Pablo hacía esto, Pablo hacía lo otro, el Señor le dio visiones. La fe se trata de hacer aunque nosotros no veamos. Ahí es donde se demuestra realmente si tenemos fe. Tal vez no hemos visto esos grandes milagros que se hacían en el Antiguo Testamento, o tal vez no quedamos ciegos como Pablo, o tal vez no vimos esa visión que tuvo Pablo acerca de las bestias que se les presentaron y que él debía a cazar y comer. Pero estoy seguro que en tu vida han surgido muchos milagros también. El hecho de que podamos estar aquí es un milagro. Entonces, el Señor está con nosotros. Y el Señor quiere que nosotros seamos perfectos y completos en Él. La parte del miércoles, vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Entonces, esto es algo muy interesante. ¿Cómo podemos vivir aquí en este mundo, pero sabiendo que nosotros no pertenecemos a este mundo? Porque este mundo es un mundo de mucho pecado, un mundo en el cual nuestro amor no debe de estar aquí en este mundo. Es algo difícil de entender, pero cuando nosotros vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor, y yo quiero preguntarle a aquellos quienes nos ven, tantas guerras, tanta violencia, tanta inseguridad,
tanto sufrimiento. ¿Te gusta así este mundo? ¿Te gusta vivir así en este mundo? De eso es lo que nos está hablando. Podemos vivir en este mundo, pero nosotros debemos de saber que pertenecemos a un mundo mejor que en el que vivimos. Esto nos hace pensar y nos hace anhelar un mundo mejor que el que ya vivimos. Entonces, esta parte es una parte importante. ¿Qué nos puedes comentar Sí. acerca de esta parte, Ángel? Me encanta esta parte porque primero vamos a ir a lo primero. Dice que en Colosenses 4, 14 y 15 dice que Lucas permaneció en la fe, pero Amén. Demas dice que amó al mundo. Literalmente Pablo dice, Demas se apartó y amó al mundo, lo deseos del mundo. Amén. Y el apóstol Juan dice que no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. La razón que Lucas permaneció es porque el amor de Cristo estaba en él. La razón que él a veces literalmente estuvo en la cárcel con Pablo Lucas es por la causa de Cristo. Si dijo Cristo, si a mí me persiguen, a ustedes también os perseguirán. Él siempre, Jesús enfatizaba que por causa mía los van a perseguir a ustedes, le van a hacer cosas. Y eso es lo que pasó con Pablo y Lucas. Demas a un punto sí experimentó eso, pero amó al mundo y los deseos carnales. Y mira, quiero leer un versículo que es Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, Amén. enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Lo que Pablo nos exhorta, y también según de Pedro y Apocalipsis 3:17, es que no seamos tibios. Es decir, tenemos que estar preparados, velar, orar, para que, para prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús. Es la razón que hacemos lo que nosotros deseamos. Por eso, Pablo, ¿verdad? Enfatizaba a negar el mundo y los deseos carnales y seguir a Cristo, la paz, la justicia y el amor. Contra tales dice Pablo que no hay ley. ¿Me entiendes? Y eso es algo muy importante que, hermanos, que tenemos que poner en nuestra mente. Tenemos que negar las pasiones juveniles, como dice en Timoteo, como Pablo le decía a Timoteo, puede ser cualquier cosa, puede ser las redes sociales, ¿verdad? Puede ser la fama, puede ser el dinero, puede ser muchas cosas, quizás las telenovelas, ¿verdad? Muchas cosas que lo llaman ídolos, ¿verdad? Que nosotros adoramos y que nos demos cuenta. Pero Jesucristo, nuestro Señor, nos habla a que nos despojamos de esa idolatría, ¿verdad? Y sigamos a Jesús con Amén. fe y trabajando por obras, no para que seamos salvos, sino por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Así que negar al mundo es la cosa más importante que el cristiano puede hacer para afirmar que en realidad es un seguidor de Cristo. Porque de igual manera, dijo Pablo, contra tales no entrará en el reino de los cielos. Lo que practican, que mencionan muchas cosas, ¿verdad? Pecados escondidos, tenemos que dejarlas despojar de nosotros. Si en algún momento, hermano, tú has pecado, no te quedes estancado, porque en realidad tu pasado no te define. Tu fe en Cristo Jesús te define más que tu pecado que cometiste. Cualquier situación que estás ahorita, levántate del polvo y cree en el Señor Jesucristo. Y dice Pablo, tú y tu familia serás salvo. Porque en realidad, sin Cristo, no somos nada. ¿Qué hay de nosotros sin Dios? La razón de nuestro vivir, de nuestro respirar, de despojarnos de yo, de no seguir al mundo, es por Cristo Jesús. Cristo murió, para eso murió Él, para que nosotros podamos tener vida eterna en su nombre. Y es algo Amén. maravilloso y cada uno decide
Pero hermanos, tenemos que decidir por Cristo porque es el mejor camino para Amén. nosotros. Gracias, Ángel. Así es, debemos de vivir en este mundo, pero sabiendo que no pertenecemos a este mundo, ni pensando en que vamos a vivir eternamente en este mundo, porque el Señor tiene algo mejor preparado para nosotros. Entonces, debemos de vivir de cierta forma. Nuestra vida debe reflejar que no somos de este mundo, que somos diferentes. Y yo muchas veces, yo doy la clase de jóvenes, y yo muchas veces le digo a los jóvenes, reflejen que no son de este mundo. Amén. No sean igual a los que ya están amando este mundo y se comportan como amadores de este mundo. Entonces, tú como cristiano, sé diferente. ¿Por qué? Porque tú no eres de este mundo. Por lo tanto, tu actuar, tu forma de ser, debe ser de alguien que no es de este mundo. Y no estamos hablando de extraterrestres, sino de alguien, de personas y de seres humanos que pertenecen a una ciudad celestial. Entonces, que de esa forma sea tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de tratar a los demás. Porque tú perteneces a un mejor lugar, una mejor ciudad que en la que tal vez vive, una mejor tierra que en la que ya estás habitando. Entonces, actuemos de cierta forma. Vivir en el mundo, pero no pertenecemos a Amén. este mundo. Y por último, ya casi terminando, el mensaje para la Odisea. ¿Quién nos habla del mensaje para la Odisea, Ángel? Y es un mensaje también para nosotros. Es, digamos que un mensaje especial, pero en realidad todo desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el mensaje es lo mismo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que Jesús ha predicado, que los apóstoles, que Juan el Bautista, que los profetas fueron matados por decir la verdad. Y eso es lo que nos quiere comunicar, ¿verdad? Este mensaje. Pablo, ¿verdad? Predicó a las iglesias que tienen que parecer firmes a Jesús. Que todos vamos allá ante el tribunal de Cristo. La palabra de Dios dice y vemos a principios que hay un juicio que se está realizando ahorita. Ujú. Todos estamos siendo juzgados en este momento. Así que nadie, pero nadie se puede escapar del juicio de Dios. Así que nosotros somos llamados a no pecar voluntariamente contra el Señor y responder al llamado de su evangelio, que es, dice la palabra, que es eterno. Amén. Y eso es lo que nos quiere comunicar. Es esa idea de arrepentirse. Sí, Dios nos ama, es misericordia, pero también Dios es ira, es justicia. ¿Me entiendes? Y Dios es perfecto. Dice la palabra de Dios que Dios no miente. Es imposible que Dios mienta. Y nosotros como pecadores necesitamos del Señor, de su perdón. Y quiero enfatizar que si tú no pides perdón, Dios no te va a perdonar. Sí, Dios murió por ti. La gracia de Cristo es para todos los hombres, dice Pablo. Pero si tú no pides perdón con todo corazón y no te arrepientes, lo siento, pero la realidad es no hay perdón para tus pecados. Por eso es necesario que tú vayas a Jesús como estés, arrepiente de tus malos caminos y convertidos, como dijo Pedro en los Hechos, para que sean borrados todos nuestros pecados y podamos estar nuestro nombre en el libro de la vida. Y este es el mensaje que habló Pablo, todos los grandes hombres, también Moisés, liderando al pueblo de Israel. Ellos, Moisés enfatizaba que se tiene que convertir su pecado y adorar al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso. Y nosotros adoramos al Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, hermano, a pesar de todo, necesitamos arrepentirnos de esa maldad y convertirnos al Señor y vivir una vida que agrada al Señor. Así hallaremos vida eterna en su nombre. Amén. Bueno, ya vamos terminando con esta lección y ya para finalizar yo quiero decirles que el mensaje a la Odisea es un mensaje para nosotros.
Debemos de buscar servir a Cristo, debemos de buscar a Dios. Y quiero enfatizar que muchas veces pensamos que por ser bautizados ya lo es todo. Pablo nos enseña que no. No. Hemos aceptado a Jesús y todo es un proceso y nosotros somos parte del proceso. Nosotros somos parte del plan. Nosotros somos parte de la obra. Nosotros somos parte de este trabajo. Parte de esta gran comisión. Más que trabajo, es un privilegio el poder ir y hablarle a otras personas de Cristo Jesús. Amén. Es un privilegio que a nosotros se nos haya encomendado esta obra. Entonces, el que nosotros lo hagamos es tomar un papel en este gran conflicto, porque todo ha tenido un proceso, ¿no? Aquí nos menciona primero la muerte de Jesús en el Calvario y Satanás. Vemos el ministerio de Cristo en el santuario. Tenemos también el juicio milenial, que es el que nos ahí se va a resolver los pecados y todo lo que nos rodea. Y solo el fin del pecado va a unir nuevamente el cielo con la tierra. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto? Que nosotros estamos siendo parte de este gran conflicto. Amén. Nosotros estamos siendo parte de esta batalla que se está dando entre Cristo y Satanás. Entonces, hermano, ¿qué lugar vas a tomar tú? No solamente el poder decir, hermano, predica la palabra de Dios, hermano, acércate a Jesús, hermano, pídele a Dios que te cambie, hermano, arrepiéntete, hermano, ora, hermano, motiva a otros. No es solamente porque el Señor quiere que lo hagas porque sí. Todo tiene un propósito y todo tiene una finalidad. Y como se llamó la lección, unir el cielo con la tierra. Pero tú eres parte de esa gran obra de unir el cielo con la tierra. Nosotros estamos ahí en medio y nosotros decidimos si queremos estar entre los que han de ser parte de esta obra de unir el cielo con la tierra o quienes nos quedaremos fuera de esta gran labor o fuera de lo que es que nuevamente se vuelva a unir el cielo con la tierra. Entonces, hermano, nosotros decidimos y yo espero que tu decisión sea servir a Jesús. Yo espero que esta lección nos haya alimentado y nos haya mostrado realmente qué es lo que debemos de hacer, realmente qué es lo que el Señor espera de nosotros y ver que no solamente estas historias son del pasado. Lo que hemos leído en esta lección completa es algo del presente, algo que nosotros debemos de hacer en el presente, no solamente en el pasado. Hay muchas personas allá afuera que nos están esperando, hay muchas personas allá afuera que quieren escuchar. Entonces te invitamos a que lo hagas. ¿Algunas últimas palabras, Bueno, hermano? uniendo el cielo y la tierra, sabemos, hermanos, que Jesús ya ganó la batalla. Viene pronto el Señor Jesús, amén. Y sabemos que el juicio se va a realizar, todo se va a acabar después del milenio, ¿verdad? Todo, dijo Juan, vi cielo nuevo y tierra nuevo, ni llanto, ni tristeza, ni dolor, porque todas las cosas viejas han pasado. Amén. Y viviremos en la nueva Jerusalén para siempre con el Señor. Así que, hermano, vale la pena que participemos, ¿verdad? En que el cielo y la tierra se une. Si tú deseas estar ahí, sigue al Señor Jesús con fervor. Sírvele con amor, no para los hombres, sino para Dios. Amén. Todo lo que hagamos, hacer para glorificar a Cristo Jesús, porque Él se lo merece. Él lo redimió con su sangre preciosa en la cruz. Así que Satanás ya es un enemigo vencido. Así que dice, escrito está. Así que ya está establecido todo. Jesús viene pronto y hermanos, les invitamos que sigamos al Señor Jesús con ánimo. Las cosas se ponen más y más peores en estos tiempos. A los jóvenes les animo a que sigan su fe.
no se dejen llevar por el mundo. Si te caíste, levántate, porque el Señor Jesús está con los brazos abiertos, esperándote como un hijo. Así Amén. que, hermanos, ánimo a todos ustedes y nosotros también que estamos aquí. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, Ángel. Y por último, hermanos, si esta lección ha cambiado tu vida, si esta lección de este trimestre te ha motivado a hacer algo de diferente, te leo en los comentarios. Escríbenos y yo espero que realmente te haya podido servir. Yo espero que realmente ese cambio que el Señor quiere que haga nos los pueda mostrar por medio de lo que ya hemos estudiado. Que el Señor te bendiga y esperamos tu comentario.